Estimada comunidad de profesionales afines al sector eléctrico, en esta oportunidad, especialmente todos aquellos que se desarrollen laboralmente o académicamente en el sector de Power Energy, Renewable Energy and Industrial Plants. Quiero presentar un material desarrollado, analítico, en materia de sistemas de puesta a tierra, especialmente focalizado, pensado en ver los distintos enfoques normativos que se tienen respecto al desarrollo, diseño, verificación y estimación de tensiones admisibles y cálculo de sistemas de puesta a tierra conforme al marco normativo IEEE 80-2013, la guía de diseño seguro para sistemas de puesta a tierra en subestaciones eléctricas, el estándar de conocimiento prácticamente mundial, el más aplicado, pero no el único que existe, y es uno de los enfoques que venimos a hacer en este video. También poder ver el enfoque normativo que nos permite el CENELEC por medio de el estándar europeo adaptado a través de la norma española por la UNE EN 50522, que es puesta a tierra en instalaciones de tensión superior a 1 kilovoltio en corriente alterna, ver la aplicación y el complemento con la especificación técnica de seguridad de los efectos de la circulación de corriente en el cuerpo humano y partes de seres vivos, específicamente la parte uno, aspectos generales, y por último, el marco regulatorio que se solicita, especialmente en España, por medio del Boletín Oficial del Real Decreto 337-2014, de las instrucciones técnicas complementarias, especialmente la ITC RAT 13, la de sistemas de puesta a tierra. Bueno, bajo estos, digamos, tres enfoques normativos, quiero establecer este video para dilucidar un poco las recomendaciones, las metodologías, cómo se estiman en grandes rasgos estos voltajes admisibles, cuál es el más crítico, más conservativo, cuál es el menos conservativo, qué aspectos técnicos tienen, y no solamente sesgarnos y aplicar en nuestros diseños lo que establece IEEE 80, especialmente para proyectos de Renewable Energy and de Industrial Plant que no necesariamente operan, funcionan y tienen las topologías de subestaciones eléctricas. Comenzamos. Si recordamos un poco lo que nos establece el enfoque normativo IEEE 80, la revisión del 2013, actualización del 2000 con incorporación de comentarios del 2015, fíjense que en grandes rasgos la metodología nos expone los siguientes tipos de tensiones críticas a tierra que se puede exponer un ser humano cuando hay una condición de falla. Estaríamos hablando de una tensión crítica metal a metal en voltaje de contacto, especialmente cuando estamos equipotencializados a la misma referencia de la superficie de contacto de los pies, donde no va a haber circulación de corriente, y la diferencia de potencial está vista en dos barreras metálicas donde se denomina como el metal to metal touch voltage. Tenemos una segunda condición de riesgo de voltaje crítico a tierra, el steep voltage, es decir, el voltaje de paso, especialmente considerando una separación reglamentaria y típica de 1 metro ante una circulación de corriente debido a una falla local o remota, especialmente viendo esa condición de riesgo en la persona que puede estar caminando cuando exista la condición de falla. Después tenemos otra condición de voltaje crítico, que es el touch voltage. Es básicamente esa diferencia de tensión que vamos a tener entre la mano con respecto a pies, o ambas manos con respecto a ambos pies, o una mano con respecto a ambos pies, o un pie con respecto a ambas manos. Esa diferencia de tensión que va a ser debido a una circulación de corriente por el suelo, a una transferencia de voltaje en esta persona, especialmente por tocar la masa, la envolvente metálica de un equipo que puede estar a diferencia de potencial. Tenemos una segunda condición que es el mesh voltage, especialmente cuando estamos expuestos al voltaje de malla, al voltaje reticular,
cuando específicamente nos apoyamos, hacemos diferencia de tensión de un equipo metálico con respecto a la tensión que puede ganar la malla. En esta condición puede muchas veces considerarse similar al voltaje de contacto. Y por último, cuando estamos fuera de la superficie de elevación de tensión de la malla de puesta a tierra analizada, y estamos haciendo contacto con un equipo metálico que está interconectado, ya sea por pantalla, por cuerpo estructural metálico, por cable de guarda, etcétera, a esa condición de voltaje transferido, el transfer voltage, que se va a tener respecto a una tierra remota. Vean cómo ante esas condiciones de falla, siempre respecto a una tierra remota, hay elevaciones de tensión, específicamente en los puntos donde puede haber la condición de falla, respecto a las diferencias de tensión que puede tener una persona. Fíjense que cada una de estas condiciones de voltaje, a excepción del metal to metal touch voltage, estamos hablando de condiciones de contactos indirectos accidentales ante fallas a tierra en las cuales son ajenas o involuntarias a nuestra condición operativa, pero que pueden comprometer nuestra integridad. Y tenemos el voltaje metal to metal touch voltage, que básicamente lo vamos a analizar con respecto a la imagen 14 de la IEEE 80, típicamente suele suceder en subestaciones GIS, suele suceder en estaciones, digamos, offshore, metálicas, donde estamos pisando todo este equipo potencializado, no hay diferencia de tensión respecto a los pies, pero sí puede haber diferencia de tensión respecto a estructuras metálicas que estemos tocando. Ahí nos involucra, digamos, lo que es la variable, digamos, de resistencia de contacto, resistencia superficial de aislamiento respecto a los pies, pero sí se involucra lo que sería la limitante admisible de contacto entre las manos con esa diferencia de tensión que puede existir. Esto es lo que nosotros estaríamos analizando como tensión de contacto directo ante una condición de falla por degradación de aislamiento o por contacto intencional o accidental. En grandes rasgos, si recordamos un poco cuál es la metodología que nos establece IEEE 80, fíjense que en el paso uno del flujograma nos indican que tenemos que tener una data de campo. Por lo general es partiendo de un estudio de suelo, estudio geotécnico, donde se tenga el análisis del material geológico que va a componer las características del modelo geotécnico o de resistividad, y tener la composición y el análisis preliminar del diseño de una malla, su geometría y la disposición del proyecto en el cual nos estamos emplazando. Ya para un paso 2 deberíamos tener desarrollado y con bastante énfasis lo que sería la adecuada selección de la corriente de falla tierra más crítica en los niveles de tensión preponderantes que hagan parte del proyecto. En otro video explicaré con más detalle los requerimientos de selección de esta corriente. Debemos tener la consideración del tiempo, digamos, más tardío de despeje de esta falla para las solicitaciones térmicas que se imponen en la selección del conductor. Yo lo estratificaría más a la selección de los electrodos que componen al sistema de puesta a tierra, y tendríamos este requerimiento en el paso número 2. Ya para el paso número 3 establecemos los criterios para estimar las tensiones de paso y de contacto, los touch step criteria admisibles, máximos admisibles, donde específicamente IEEE 80 tiene dos metodologías, para una persona de 50 kilogramos y para una persona de 70. Siempre es recomendable irnos al caso más desfavorable en condición de diseño, el más conservativo, entendiendo que la persona de menor peso, de menor estatura, de menor proporción volumétrica, va a estar expuesta a una resistencia, digamos, típicamente menor, expuesto a una circulación de corriente típicamente mayor y a una condición ciertamente de voltaje más desfavorable. En grandes rasgos también vamos a tener lo que sería el paso 4, el diseño, las condiciones ya de cálculo referente a la puesta a tierra. Fíjense que paso 4 con paso 5, que ya es estimar esa resistencia per se, estos dos pasos son pasos que lo más recomendable es utilizar un software dedicado, especialmente por el método de los elementos finitos, por el FEN, que permite determinar de forma adecuada el comportamiento en proporción de tamaño
con el análisis resistivo a frecuencia fundamental a 50 o 60 Hz de la malla de puesta a tierra respecto a fallas a tierra. Ya para el paso 7 para el paso 6, disculpen, es muy importante que tengamos en cuenta lo que es esa corriente de malla, esa IG. Fíjense que ya esa corriente de malla va a venir directamente afectada por quién, por lo que sería esa corriente que realmente estamos nosotros inyectando derivada de un factor de decremento y derivada de un split factor. Fíjense que ya esa corriente, que es una corriente que considera la proporción de lo que se queda puntualmente en la malla respecto a lo derivativo de retornos conductivos hacia las fuentes que nos contribuyan a los cortocircuitos, ya para el paso 7 y con el tiempo de despeje adecuado, en este caso de la protección de cabecera primaria, en tiempos que no tienden a ser mayores a 500 milisegundos, 0,5 segundos, podemos estimar un GPR, un Ground Potential Rise. Fíjense que ya la multiplicación de esa corriente por la resistencia de puesta a tierra estimada previamente en los análisis iniciales del paso 4 y en los análisis de cálculo del paso 5, deberíamos inicialmente poder garantizar que ese GPR sea menor a la tensión admisible de contacto verificada en el paso 3 para el criterio más crítico, que sería el de 50 kilogramos. Si esta condición se cumple, nosotros tenemos asegurado el diseño de puesta a tierra respecto a la valoración térmica de los electrodos y respecto a la verificación de potenciales que no comprometan la integridad de las personas ante tensiones, digamos, críticas a tierra de contactos indirectos como el stick voltage, tow voltage, mesh voltage o transfer voltage y de contacto directo metal to metal touch voltage. Si esta condición, este paso no se logra garantizar, ya tenemos que irnos al paso 8, donde vamos a hacer las estimaciones del mesh, el touch and el step voltage. Estas estimaciones posteriormente en el paso 9 y en el paso 10 deberán verificarse con sus respectivos voltajes admisibles calculados previamente en el paso 3 para nosotros poder garantizar condición de diseño. Si alguna de estas dos condiciones no son cumplimentadas, deberemos pasar a modificaciones del diseño, que es básicamente incrementar resistencia de contacto de capas superficiales, garantizar resistencias adicionales, como pueden ser resistencias en calzado y guantes, para garantizar tensiones admisibles mucho mayores que permiten garantizar cumplimiento, o verificar condiciones de retornabilidad de corrientes conductivas, reduciendo en la medida de lo posible las corrientes por retornos por el suelo que no comprometan en voltajes elevados a la integridad de las personas para poder garantizar esa condición de diseño directamente. Fíjense que si nosotros vemos las expresiones de las tensiones admisibles ya para el cumplimiento, estas tensiones dependen directamente de lo que es para el contacto indirecto la resistividad superficial de contacto, el coeficiente de ajuste de resistividad del terreno respecto a la resistividad superficial, que depende del factor de reflexión, y del tiempo de despeje, que es de la protección de cabecera. Hay dos factores, dos constantes, digamos, 0,116 o 0,157, que nos determinan en grandes rasgos la admisibilidad o la condición, digamos, de seguridad de soporte de tensiones críticas en personas de 50 o 70 kilogramos. Fíjense que ya cuando vemos para las condiciones de soportabilidad o de voltaje admisible en voltajes críticos a tierra debido a contacto directo, ya las variables de resistividad del terreno por estar en una condición equipotencial son despreciadas y quedamos únicamente con la relación de admisibilidad de las personas de 50 o 70 kilogramos ante condición de voltaje crítico de contacto. Esto se ha parametrizado en una pequeña tabla donde solamente agregando nosotros la resistividad del terreno, la resistividad superficial, el espesor de la capa y el tiempo de despeje, podemos obtener los voltajes admisibles tanto para superficies expuestas a eh, diferencias de potencial como directamente los que podemos tener en superficies equipotencializadas al mismo potencial. Fíjense que lo tenemos para 50 kilogramos y lo tenemos para 70 kilogramos
básicamente, cada una de estas condiciones. Entonces, en grandes rasgos, esto nos permite directamente tener esas condiciones de seguridad y esas condiciones expuestas. Fíjense que siempre una persona que tenga un peso menor va a tener unos voltajes admisibles mucho menores que la persona que tenga un peso, estatura o condición volumétrica mucho mayor. Y como es de esperarse, los voltajes críticos que vamos a tener nosotros en este caso para 50 o 70 kilogramos son básicamente los referidos o los expuestos a las tensiones del metal to metal voltage en grandes rasgos. Esto lo voy a colocar acá para quitar esta línea que nos puede estar causando perturbación directamente. Entonces, fíjense cómo tenemos estas condiciones críticas, básicamente. Si nosotros queremos garantizar lo que sería el requerimiento de cumplimiento, fíjense que ya en el requerimiento de cumplimiento tenemos que por medio del software dedicado, donde estaremos nosotros estimando tanto en el paso 3, bueno, paso 3 no, paso 4 y paso 5, las condiciones de diseño de puesta a tierra, y en el paso 8, los voltajes críticos de malla, contacto y paso de nuestro sistema analizado, por nivel de voltaje que involucre a nuestro proyecto, tendremos los valores de GPR, de tensiones máximas de malla de contacto y de paso, tanto para las fallas remotas como para las fallas locales, entendiendo siempre la falla remota fuera de la instalación de puesta a tierra de análisis y la falla local dentro de la instalación o dentro del sistema de puesta a tierra analizado. Esto tiene que aplicarse por nivel de voltaje que se involucre para ver la condición más crítica de cumplimiento. Ante esta condición, tenemos los voltajes límites admisibles que son correspondientes a 50 kilogramos porque es la condición mínima de lo que previamente se ha estimado como seguridad. Fíjense que lo que esté en amarillo son valores que nosotros agregamos de lo que extraemos del software, lo que esté en verde es lo que está parametrizado para la estimación. Si estos voltajes críticos de GPR, el mayor entre el remoto local, verificándose con la tensión mínima de contacto de malla, se cumple el paso 7 y no es necesario verificar paso 9 y paso 10. Si esto no es así, deberemos verificar individualmente el voltaje de malla, voltaje de contacto y voltaje de paso respecto a sus respectivos voltajes admisibles de contacto y de paso en cada uno de ellos de los que se tenga. Acá sería realmente el step voltage que se tienen que estar verificando y colocando. Aquí tendríamos nosotros la condición de diseño básicamente garantizada para condición de contacto indirecto. Fíjense que aquí es muy importante porque si nosotros en grandes rasgos incrementamos este GPR remoto a unos 1120 voltios, fíjense que ya no se cumple y automáticamente se tiene que pasar a la verificación del paso 9 y del paso 10 que se tiene en cada uno de los límites de voltajes admisibles. Si nosotros lo dejamos en la condición anterior, garantizamos el cumplimiento. De igual forma, para el cumplimiento de las tensiones admisibles ante el contacto directo debido a sistemas flotantes donde no hay circulación de corriente 3 y sus 0, clásicamente, en los sistemas fotovoltaicos, donde en los power blocks no tenemos sistemas sólidamente puestos a tierra, debemos estimar el voltaje homopolar 3V sub 0 y compararlo con el voltaje admisible de contacto mínimo que nos establece el enfoque normativo IEEE 80 para poder garantizar cumplimiento de las condiciones que previamente habíamos explicado, donde lo que va a haber es diferencia de voltaje y no circulación de corriente. En grandes rasgos, esto nos permite tener un enfoque bien amplio, bien completo de lo que sería el cumplimiento de lo que establece IEEE 80 según la guía de diseño de puesta a tierra seguro en subestaciones eléctricas. Entonces, vamos a pasar a lo que será el enfoque normativo que se tiene directamente en
el enfoque europeo. Fíjense que el enfoque europeo, que lo establece la CNLE por medio de la normativa EN 50522 actualizada y adoptada por la UNE, que es puesta a tierra en instalaciones de tensión superior a 1 kilovoltio en corriente alterna y complementado con el Technical Specification para la IEC 60479 parte 1, efectos de corriente que circulan por el cuerpo humano y por seres vivos, vamos a ver las condiciones de diseño que se tienen. Primero analicemos un poco las diferencias de los voltajes críticos que se pueden comparar respecto a la IEEE 80 con respecto al código europeo. Fíjense que en grandes rasgos tenemos una serie de voltajes críticos. El primero vamos a tener el voltaje de malla de la instalación definido como UE. Este voltaje que tenemos inicialmente respecto a una tierra de referencia remota se denomina UE o EPR, Air Potential Ground, es el equivalente del GPR, del Ground Potential Rise. Después tenemos una tensión de contacto, una separación de 1 metro de extensión del brazo a un equipo que puede estar fallado, garantizando una diferencia de tensión con respecto al punto de referencia de tierra de la persona, lo cual se define como una UVT, definido como una fuente de tensión de contacto. Es lo muy similar al touch voltage o al metal to metal voltage si no hay circulación de corriente por los pies de la persona. Después vamos a tener nosotros lo que es una tensión de paso especificada como una UVS, tensión de paso. Esta tensión de paso va a tener a distintas distancias de paso, separación entre estructura fallada y persona de 1 metro. Esta tensión puede ser grande, muchas veces elevada a medida que nos vamos separando del punto de falla por la resistencia que gana la circulación de corriente por el suelo. También puede ser una tensión sin hacer ningún tipo de contacto de 1 metro entre los pies de la persona sin hacer contacto con las manos. Vamos a tener también de igual forma lo que va a ser unas tensiones transferidas que ellos las definen como A y como B. La primera es la tensión de contacto resultante de la tensión transferida en el caso de que la pantalla del cable esté puesto a tierra en el lado, digamos, remoto. Entonces, cuando nosotros estamos tocando un cable o en las adyacencias de un cable que está puesto a tierra en el lado remoto en condición de falla, vamos a estar expuestos a una diferencia de tensión. Y de igual forma, si estamos tocando en el caso B, ese cable con puesta a tierra en ambos extremos en condición de falla, estaremos expuestos también a una elevación de tensión puntual en ese punto. Entonces, hay una pequeña, digamos, enfoque muy similar al de la IEEE 80 con ligeras variaciones, pero siempre focalizando los clásicos que es contacto, paso, tensión transferida y tensión de elevación de puesta a tierra. Si nosotros vemos para garantizar el flujograma de cumplimiento, fíjense que en la condición de diseño debemos primero determinar una corriente de circulación por tierra, de circulación remota. Fíjense que aquellos directamente ya lo llaman IE y es la corriente máxima de falla tierra afectada por la condición de falla remota por el reduction factor, cosa que si lo vemos con comparativa de la IEEE 80 en el paso 2, esta corriente 3 y sub 0 es la que está afectada por el famoso split factor, que es las condiciones de retorno conductivo que debe considerar todas aquellas fuentes de contribución a la falla con retorno conductivo por medio de cables de guarda, pantallas de cable que estén en esquemas bot-end puesto a tierra en ambos extremos o cross-body puesto a tierra en múltiples extremos. De igual forma debemos determinar una ZE, que es la condición, digamos, de impedancia de análisis de mi sistema de puesta a tierra focalizado. Esto nos va a permitir a nosotros estimar lo similar que estábamos considerando en este caso en el paso número 7, que es IG por RG. Aquí lo denominamos IE por ZI para poder tener el EPR, ese famoso EPR. Es importante que focalicemos que al nosotros determinar ese PR, debemos garantizar que ese PR sea menor o igual a 2 veces la UTP, que es el límite de voltaje admisible que tenemos en el sistema. Si esta condición no se cumple, debemos tener que pasar a una determinación de tensiones admisibles y de corrientes adecuadas y máximas por el cuerpo humano conforme a la IEC
TS 64791, que es el Technical Specification de circulación de corriente por el cuerpo humano, que garantice condición de seguridad y de cumplimiento de esta tensión para que el diseño sea correcto respecto a la UTP. En función al no garantizar este cumplimiento, deberemos agregar medidas adicionales como resistencias que incrementen la soportabilidad. Por ende, vamos a tener una UTP de voltaje límite de contacto admisible que es independiente de la condición superficial del suelo. Es el voltaje únicamente que depende de las condiciones del cuerpo humano de la persona y podemos garantizar una medida adicional que verifique una UVTP, que es el límite de voltaje admisible, con medidas adicionales donde sí podemos incrementar resistencia de contacto adicional como calzado dieléctrico, guantes dieléctricos, y verificar la soportabilidad y la resistencia superficial del suelo. Entonces, ante estas condiciones, verifiquemos cuál es el método de tensión de contacto admisible. Fíjense que este método de tensión de contacto admisible, a diferencia de la IEEE 80, la IEEE 80 ya tiene unas constantes analizadas para personas de 50 y 70 kilogramos, donde se puede verificar la condición de soportabilidad con la resistencia superficial del suelo, que es lo que típico que tenemos en una subestación con la piedra picada, con el asfalto, o verificar únicamente solo la condición de soportabilidad, donde no tenemos diferencia de resistencia superficial porque estamos en una superficie metálica equipotencializada y la diferencia está entre las manos entre dos equipos que pueden ganar potencial en un momento de condición de falla. Esta tensión que se calcula bajo enfoque europeo versus el enfoque americano depende de una corriente I sub B en una función TF, que es la corriente admisible que aguante el cuerpo humano en función al tiempo. Fíjense que hay una tabla que establece esta tensión calculada UTP en función al tiempo de despeje, que tiene este comportamiento de una curva. Lógicamente, a menor tiempo de despeje de la condición de falla, podemos tener un voltaje admisible mayor. A mayor tiempo, el voltaje admisible es menor. ¿Por qué? Porque nos exponemos ciertamente a una condición sostenida de riesgo de circulación de corriente por nuestro cuerpo humano. A mí me gusta ir y a detallar el hueso de esto con mucho más énfasis, que podamos determinar directamente esta expresión con los parámetros adecuados sin necesidad de limitarnos a los valores que nos simplifica la tabla establecida en la UNE EN 50522 del 2010, tabla B.3. ¿De qué depende esa corriente? Fíjense que esa corriente admisible depende de si estamos en un análisis de corriente alterna o de corriente directa. Especialmente viendo el análisis de corriente alterna, para las condiciones de soportabilidad, la IEC, el Technical Specification 64791, nos indica que tenemos 4 zonas. Esas 4 zonas están determinadas por la zona AC1, AC2, AC3 y AC4. En función a esas 4 zonas, hay unos puntos de análisis que son A, B, C1, C2 y C3. Fíjense que la zona AC1 es una zona donde nosotros estamos hasta 0.5 miliamperes en la curva A, que es una curva básicamente una recta, un valor constante, donde tenemos posible percepción usual y de reacción ante contacto indirecto por el efecto fisiológico de la corriente en nuestro cuerpo. Ya en una condición AC2, nosotros estamos expuestos a valores de corriente por encima de 0,5 miliamperios, donde la percepción ya empieza a presentar contracciones musculares involuntarias y ya se presenta un hormigueo, una sensación mucho mayor, una sensación que todavía puede ser indolora, pero es, digamos, es innatural y molesta. Ya en una condición AC3, donde estamos en la curva B, en esa condición AC3, estamos ya con fuertes movimientos musculares, contracciones, engarrotamiento. Estas condiciones empiezan a generar disturbios, dolor, empiezan a causar problemas en el comportamiento, digamos, del proceso del tren de pulsos del corazón. Ya empieza a cambiar la frecuencia cardíaca, las condiciones del movimiento sistólico y el movimiento diastólico del corazón. Ya en la zona 4, que es la zona de riesgo, vamos a tener primero en la curva C una condición
patológica donde empiezan a haber efectos cardíacos importantes, empiezan a existir arritmias, empiezan a existir daño celular, cambios, digamos, en la frecuencia de comportamiento de trabajo del corazón, empieza a haber la probabilidad de riesgo de fibrilación ventricular, que es parar el tren de pulso o modificar ese tren de pulso, acelerarlo o ralentizarlo. Fíjense que especialmente entre la curva C1 y C2, la probabilidad de sufrir riesgo de fibrilación ventricular, que es típicamente parar el corazón, lo presenta el primer percentil en una campana de Gauss, el 5% de la población. Entre C2 y C3 tenemos un riesgo del 50% en esta curva de sufrir fibrilación ventricular, y entre C3 en adelante ya hay una probabilidad por encima del 50% en esta zona de que las personas sufran fibrilación ventricular. Nosotros nos basamos en el 50% de la población, estaríamos hablando entre segundo y tercer percentil, donde si nosotros nos exponemos a valores de corriente mayores en tiempos mayores a los puestos de resumidas en estas tablas para corriente alterna, vamos a tener un 50% de probabilidad de sufrir fibrilación ventricular y haber pasado ya por las condiciones de exposición patológica involuntaria muscular y de sensaciones de daño físico y daño celular en nuestro cuerpo por los efectos de circulación de corriente alterna entre 15 y 100 Hz. Lo mismo ocurre para corriente continua. Hay unas condiciones de sensación que vamos a tener en corriente continua. Estas condiciones de sensación en grandes rasgos, fíjense que tiene una acentuación, o sea, tiene un punto de inflexión menos marcado que en condición de corriente alterna, donde podemos exponernos a, digamos, valores de corriente mayores en un tiempo similar al de corriente alterna. Entonces, este valor de corriente, básicamente, que nosotros vamos a tener y vamos a solicitar en esta expresión, va a depender directamente del tiempo de despeje de la falla al cual nosotros estaremos analizando la corriente máxima admisible. También indicamos el valor de resistencia superficial e indicamos el tipo de análisis, si estamos en corriente alterna o en corriente continua. Fíjense que si yo voy variando el tiempo, se nos va a ir modificando la condición admisible de esa corriente por el cuerpo humano. Después tenemos una variable que es el HF. Fíjense que el HF es el Hertz Factor, es el factor de corazón que tenemos debido al riesgo de circulación de corriente por nuestro cuerpo. Este factor de D-rating es un factor de seguridad que verifica el tipo de riesgo del corazón ante circulación de corriente. En función al tipo de camino de circulación de la corriente, si estamos hablando mano izquierda con pie izquierdo, pie derecho o ambos pies, ambas manos a ambos pies, mano derecha a mano izquierda, pie izquierdo a pie derecho o ambos a mano derecha, espalda a mano derecha, cara a mano derecha, etcétera. Vamos a tener distintas condiciones de riesgo, donde ciertamente las más críticas es las que involucre la parte izquierda del cuerpo con la mayor cantidad de miembros posible. Estas dos serían las más críticas que se suelen tener, o la que involucre la cara con la mano derecha porque involucra el corazón, daño celular, e involucra el cerebro directamente. Este factor depende de la condición que nosotros estemos básicamente considerando o utilizando en nuestro análisis del sistema. Fíjense cómo a medida de cada una de estas condiciones van a ir cambiando básicamente las condiciones de soportabilidad, las condiciones de riesgo que podemos nosotros tener en cada una de ellas. Entonces, cada una de ellas son condiciones que debemos nosotros verificar. Después tenemos un factor que es el factor BF. Fíjense que el factor BF es el factor body factor, es el factor del cuerpo que ve la proporción, digamos, de circulación de corriente por las partes del cuerpo que se involucran. Esa proporción viene determinada, como lo indica la figura 3 del Technical Specification 60479, parte 1, nos indica que en grandes rasgos la impedancia interna desde la mano a ambos pies aproximadamente involucra un 75% del cuerpo. La impedancia desde ambas manos
y ambos pies involucra un 50% y la impedancia desde ambas manos a cualquier otra parte del cuerpo involucra un 25% de esta impedancia. Entonces, dependiendo de las mismas condiciones de contacto que tenemos con el Heart Factor, vamos a tener el Body Factor, que también es un valor que va a venir ajustado al mismo Heart Factor por la condición de camino de circulación de la corriente. Después tenemos que verificar lo que sería el parámetro ZT respecto a UT. Este parámetro directamente involucra y considera lo que es la impedancia total del cuerpo humano en función de la tensión de contacto. Y esto se verifica para una, digamos, desviación estándar del 50%, que es la probabilidad entre el tercero y cuarto percentil de la campana de Gauss de la distribución normal más crítica con frecuencia a repetirse. Fíjense que aquí para esto tenemos que tener en cuenta cuál es la tensión que se involucra en la condición de contacto accidental, la tensión de línea neutro, típica del sistema, que yo aquí, por ejemplo, para un sistema de 30 kilovolts, estaríamos hablando de una tensión línea neutro de 18.000 voltios. Entonces, la normativa, la IS, el Technical Specification 60479, parte 1, nos considera directamente acá lo que son las impedancias por el cuerpo humano en condición, digamos, ambiental seco, que es la condición típico de trabajo. No deberíamos trabajar en instalaciones eléctricas en condición ambiental húmeda. Igual la normativa permite tener estas impedancias en condición húmeda y en condición húmeda ante agua salada, tanto para sistema C como para sistema DC. En función al voltaje de contacto que vamos a tener, que depende de la tensión línea neutro típico en el contacto indirecto de nuestro sistema, tenemos distintas impedancias totales del cuerpo humano que se involucran, que vienen calculadas por la proporción de distribución de impedancias del cuerpo y que parten de una impedancia inicial de 1000 ohmios. Fíjense que esta impedancia directamente se ajusta en función a este valor y vamos a tener, como podemos, ya con estos valores, obtener el límite de voltaje de contacto admisible, el UTP. Fíjense que ante la IEEE 80, nosotros teníamos para una persona de 50 kilogramos en condiciones similares de cálculo 793,73 voltios y 1074,27 voltios para 70 kilogramos. Fíjense que bajo condición europea tenemos 654 voltios. Es más restrictiva el análisis europeo. Focaliza un comportamiento más ideal y real, la soportabilidad de la corriente y el voltaje en el cuerpo humano o de un ser vivo directamente ante condición de voltajes y de contactos indirectos. Entonces, ya nos damos cuenta que la IEEE 80 considera unas condiciones de seguridad un poco más, digamos, un poco más no, serían menos restrictivas que las considera el enfoque europeo. El enfoque europeo linealiza un poco más la respuesta del cuerpo ante estos voltajes críticos. ¿Qué pasa si nosotros en el flujograma no garantizamos este cumplimiento del EPR respecto a dos veces el UTP? Debemos ir a medidas adicionales, donde las medidas adicionales ya nos dicen que podemos involucrar directamente una resistencia adicional de manos y una resistencia adicional de pies, un hand resistance y un foot resistance. Estas resistencias adicionales vienen debidas a guantes dieléctricos y a zapatos dieléctricos, que directamente esto no está normalizado y que debe ser determinado por ensayos dieléctricos a estos elementos o en función a lo que declare su fabricante. Fíjense que ya directamente esta medida adiciona y considera también la resistencia superficial como condición adicional, que no lo ve como solo el UTP. Es una medida adicional donde ya puede incrementar este voltaje a 4019,53 voltios. Fíjense que IEEE 80 naturalmente no considera estas resistencias adicionales en una primera instancia. ¿Por qué? Porque verifica únicamente la condición de resistencia adicional que agregues tú en la capa superficial. Entonces, si nosotros quisiéramos agregar aquí guantes o calzado, tendríamos que hacerlo indirectamente por medio de la resistencia, de resistividad, en este caso, total de la capa superficial respecto a la resistividad del terreno, visto en un factor de reflectancia que ellos focalizan en lo que sería la figura 11 del estándar IEEE 80.
Ya con estas condiciones de voltaje nosotros podemos garantizar el cumplimiento. Debemos de igual forma introducir lo que serían los voltajes que se obtengan del software dedicado de puesta a tierra, compararlo con los límites admisibles. El básico que depende de la parte fisiológico del cuerpo humano ante la circulación de corriente y el UVTP que depende directamente de las resistencias adicionales que podamos adicionar, como nos indica el flujograma, ante medidas reconocidas y medidas adicionales. Ya para esta condición se debe garantizar el cumplimiento que nos establece. En el caso que este cumplimiento del EPR respecto al 2UTP no se garantice, vamos a tener que garantizar individualmente el máximo de la tensión de contacto y paso de nuestro software con respecto al UVTP. De igual forma, debemos garantizar la condición del UTP con respecto al contacto directo debido a sistemas flotantes a través del 3U sub 0, que es el mismo 3B sub 0, para garantizar condición de cumplimiento. Fíjense, dos enfoques normativos, dos estándares, uno que es el que más se trabaja hasta en países europeos, porque lo adoptan muchos estándares normativos, otro que es mucho más restrictivo, muy poca gente lo conoce, muy poca gente lo trabaja. Yo lo recomiendo mucho cuando se quieren ver condiciones de seguridad en instalaciones especialmente críticas, como las plataformas en sistemas offshore o instalaciones donde tengamos sistemas HVDC, GIS, etcétera, donde estamos en superficies metálicas, donde las tensiones de soportabilidad van a ser mucho menores y donde no necesariamente tengamos niveles de cortocircuito con retornos conductivos tan especialmente elevado, es decir, donde se impone más la circulación por tierra. Por último, complemento con lo que nos establece, en este caso, el Real Decreto 337 del 2014, que sería la Instrucción Técnica Complementaria RAD, en este caso la 13 para instalaciones de puesta a tierra. Fíjense que es un MIS que adopta condiciones de IEEE 80 por medio del factor de ajuste o el factor que verifica, digamos, básicamente la condición reductora de la capa superficial, que es muy similar a lo que nos establece, con ligeras diferencias a lo que nos establece IEEE 80, pero también verifica la condición de calzado dieléctrico que permite la norma europea. Este MIS que establece la IEEE 13 tiene un cálculo de tensiones admisibles tanto de contacto como de paso mucho más elevada, parte también del análisis del voltaje de contacto admisible, la UCA, que es una curva que determina la figura 1 del boletín oficial del Real Decreto, donde tiene tensiones muy similares a la que establece, en este caso, la figura 4 de la norma española de la CNLEC 50522. Fíjense que en grandes rasgos, para condiciones similares, el voltaje que nosotros tendríamos acá, fíjense que es básicamente de contacto 4114,50 cuando teníamos en la europea 654 y cuando teníamos directamente en la americana 793 o 1074. Esto tiende a incrementar en gran medida tanto los voltajes de contacto como los voltajes de paso. En grandes rasgos, si nosotros acá le reducimos un poco la capa superficial, no es mucho lo que cambia, y si nosotros quitáramos el calzado, tampoco es mucho lo que se reduce ya por la condición de cálculo que verifica este elemento partiendo de una impedancia del cuerpo extremadamente elevada. Entonces, esto lo dejo como método de análisis de condición diferencial. Fíjense que el cumplimiento es muy similar a la europea. Garantizar el cumplimiento de los voltajes, digamos, individualizados con los admisibles y lo mismo con la condición de contacto indirecto ante la soportabilidad de sistemas flotantes. Bueno, estimada comunidad, espero que haya sido de agrado y espero que haya sido de entendimiento este resumen de referencias de lo que es el análisis de voltajes admisibles y el cumplimiento y la metodología de verificación del enfoque americano IEEE 80-2013, guía de diseño de subestaciones en instalaciones seguras de puesta a tierra. La puesta a tierra para instalaciones superiores a 1 kilovoltio en corriente alterna, enfoque europeo por CNL y que adoptan países de Europa a través de sus institutos de normalización, como AENOR a través de las normas UNE, como el British Standard a través de las normas BS británicas, la Comisión Normativa Italiana, la CEI, la Comisión de Normalización Portuguesa, entre otros países europeos.
Y por último, el Boletín Oficial Real Decreto 337-2014 que reglamenta la OCA en España. Muchas gracias.